El teórico dura 50 minutos, después unos minutitos y empezamos con el práctico. ¿Sí? Esta otra parte es para los que, bueno, ya se inscribieron en ese formulario de prescripción para los que por alguna cuestión de trabajo, superposición horaria, que generalmente son de los otros cursos, no hemos tenido problemas de nuestros cursos porque estamos en horario de clase, digamos, pero bueno, por ahí tenemos alguna superposición con los chicos 2P4, 2P7, pero no son muchos tampoco. ¿Eh? Son muy poquitos, de hecho. ¿Sí? Y en ese caso, el parcial se toma el jueves a la mañana. ¿Sí? La misma modalidad. A las 11 horas, misma modalidad. ¿Sí? Bueno, ese documento está publicado ahí. Así que lo pueden ver con más detalle si quieren, pero es sencillo. Y lo único que dice que tiene que estar a las 8 conectado y empieza teórico y después práctico. ¿Sí? Eso es lo que hay que dar. Bien. ¿Estuvieron estudiando? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Qué dudas tienen? Cuéntenme. Yo, profe, no tengo dudas. Ojalá sea fácil nomás el parcial, pero bueno, el resto, todo bien. Se me perdió. A ver, ¿quién era el que estaba hablando? Porque ahí no Yo, lo vi. Leandro. Vos, Leandro. Sí, Sí, hola, sí, ¿qué sí. tal? ¿Venís bien entonces? Sí, creo que sí, pero bueno, el tema de las múltiples opciones, que si vos, por más que sepas, son capciosas algunas y te hacen dudar entre dos o tres, y bueno, pero salvo eso, el resto bien. Bien. Bueno. Hay preguntas, profe, por el chat. Sí, Diego preguntó. sí. A ver. Ahí justo está viendo. Primero ahí Nicolás dice en teórico medio flojo, dice. Bueno, fíjate, Nicolás, si hay algo en particular que te haya quedado con duda y lo vemos. ¿Qué tipo de preguntas? Práctico es que sí, en el práctico va a haber que subir alguna foto igual que en el primer parcial, Franco. A ver, las preguntas tipo desarrollar, ¿sí? O sea, son cosas que uno pueda ser capaz de deducir en base a un enunciado. O sea, si son preguntas de desarrollar, no son preguntas en donde uno realmente pueda agarrar, cortar y pegar a una definición. ¿Está bien? O sea, está pensado para una especie de enunciado y que uno tenga que razonar en base a eso. ¿Sí? El primer parcial puede ser similar a lo que está en el primer parcial, que es pensar en términos de las configuraciones, de las descripciones instantáneas, de los movimientos, de la función de transición. Digamos, esas definiciones formales no son útiles para nosotros en el teórico, y es una de las cosas que aspiramos a que sepan. Entonces, bueno, puede estar relacionado a alguna pregunta sobre eso. ¿Sí? Preguntas de lenguajes. Tiene que ser, digamos, algo que no sea simplemente, digamos, escribir una definición, sino, digamos, dar una mínima justificación en base a una proposición. ¿Sí? Yo creo que tengo algún ejemplo, pero no necesariamente con el que va a hacer, sino de alguna pasada, digamos. En un rato, quiero que primero me cuenten digamos, qué dudas han marcado de las cosas que venía estudiando. Un par me dijeron ahí que estaban bien, pero quiero saber si alguna cosa en particular.
¿Qué, Lautaro? Mm, bien. Los temas, bueno, ustedes saben que los temas son desde autómata pila en adelante, ¿sí? Autómata pila en adelante. La otra me preguntaron, ¿puede ser algo de simuladores? Sí, el capítulo de simuladores también puede ser. Eh, digamos, lo más importante quizás ahí es comprender, entender la diferencia que hay entre un simulador y un emulador. A ver, a esta altura ya más o menos deberían ser capaces de decirme, a ver qué diferencia hay entre un emulador y un simulador. Y básicamente que el emulador como que emula algún sistema, o sea, se hace pasar siendo por algún sistema, por ejemplo, emuladores de una consola vieja en la computadora, limitando sus capacidades, y el simulador lo que hace es trata como, a ver, no sé cómo explicarlo, como simular lo que hace un sistema, digamos. No sé, yo lo veo por ese lado. El emulador lo que hace es iguala, disminuyéndole las capacidades de hardware o algo de un sistema a lo que hace otro que ya está creado. El simulador trata del contrario, digamos, trata em, de igualar, sí, no sé cómo explicarlo. ¿Eh? Pero fíjate que la primera definición que diste de emular, dijiste emular es, y después usaste emular, al definir emular. Y después cuando dijiste Sí, simular, simular es simular, o sea, hiciste una definición recursiva en los dos. Ay. claro, y ahí vos lo podés completar infinitamente. Bueno, digamos, la descripción, sí, digamos, es de esa manera. A ver, eh, nosotros trabajamos en la materia con simuladores, también simuladores de máquinas abstractas. ¿Eh? Entonces, lo que hace un simulador es reproducir las capacidades de funcionamiento, ¿sí? Y la abstracción de un modelo en particular. Eso es lo que hace un simulador. Entonces, si nosotros tenemos simuladores en máquinas abstractas, reproduce el comportamiento, bien, de una máquina abstracta. ¿De acuerdo? Si es un programa software que permite manipular y trabajar con máquinas abstractas. En cuanto a, fíjense, en general, los simuladores, piensen en diferentes disciplinas. Tenemos simuladores de procesos químicos, en donde se simula una planta completa de química, de principio a fin. Hay simuladores estructurales en ingeniería civil, donde uno puede hacer una simulación sísmica de la estructura y determinar, digamos, la rigidez mecánica que tiene esa estructura y, bueno, si justamente va a sobrevivir o no ante un terremoto de una determinada escala, por ejemplo. Hay simuladores de circuitos en electrónica que justamente permiten incorporar componentes en un circuito, digamos, después alimentarlos y en función de eso, según determinada corriente, determinado amperaje, determinado voltaje, se puede determinar si el circuito funciona como uno lo diseñó, si no hay ningún componente que se quema, ¿de acuerdo? O sea, todo eso son ejemplos de simuladores. Bien, nosotros en nuestra materia, bueno, somos simuladores de máquinas abstractas, después tenemos en cuarto año, ustedes van a tener una materia específicamente sobre simulación, y ahí en simulaciones van a ver, por ejemplo, cómo hacer un programa que eh, eh, reproduzca la situación de, por ejemplo, clientes que van llegando a una cola de un supermercado y cómo las cajas de supermercado van atendiendo a esos clientes.
esos son ejemplos de simulación. Ahora, hay una cosa que es notoria, que es en cuanto a la variedad del tiempo. Cuando uno trabaja con un simulador, la variedad del tiempo es manejable. Es manejable. Es decir, por ejemplo, yo podría hacer una simulación geológica, ¿sí? Como hacen los geólogos, y trabajar con una simulación de, digamos, 2.500 millones de años, para ver movimientos de placas tectónicas, por ejemplo. ¿Bien? O un astro, hace un astrónomo, podría hacer una simulación de varios miles de millones de años, ¿sí? Para ver la expansión del universo, por ejemplo. Bien, entonces la variedad del tiempo se puede manejar. Por otra parte, en el caso de los emuladores, no. En los emuladores se reproduce la arquitectura interna en términos de hardware que necesita una aplicación para poder funcionar. Y ahí el compañero mencionó, por ejemplo, el caso de, digamos, consolas viejas. Un emulador de Nintendo era para los juegos viejos de Nintendo. ¿Bien? O un emulador de las Atari, de unas consolas de videojuegos viejas. ¿Bien? Un juego muy bonito, de hecho, ya que estamos. ¿Sí? Bueno, todas esas cosas se pueden uno utilizar un emulador que básicamente le hace creer al programa que está corriendo una arquitectura diferente para la cual fue diseñado. Pero en ese tipo de cosas, ¿sí? En ese tipo de software, es muy importante la variable del tiempo. La variable del tiempo, imagínense, de que tiene que estar finamente calculada y manejada, administrada, porque de otra forma, imagínense lo que es una aplicación en una 8086. La velocidad de reloj de frecuencia que tiene el microprocesador no se compara con un Pentium 4, Pentium, no sé, la versión que tengan, bien, el modelo que tengan, es muchísimo más rápido. Por lo cual, si uno pusiera a una ejecución de ese juego, empezaría y ya perdieron, porque sería todo tan rápido que ni siquiera alcanzarían a mover algo y ya perdieron. Bien, entonces, en esos casos, lo que hacen los emuladores es ajustar la velocidad de tal forma de ralentizar, porque estamos hablando de equipos más nuevos que están corriendo equipos más viejos, emulando equipos más viejos, entonces lo ponen de tal manera de que la velocidad de ejecución sea similar a la del juego original. Bien, entonces ahí en esos casos la variable de tiempo es muy importante de que sea, digamos, lo más fiel posible a la arquitectura original. Bien, o sea, hay un montón. Yo le mencioné, digamos, varias diferencias, digamos, pero bueno, básicamente eso es lo que uno tiene cuando uno habla de emuladores y de simuladores. ¿Sí? ¿Se entendió la diferencia? ¿Quedó claro? Diego, Diego no quiso olear para mañana. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Ah, bien. Bien, Nicolás, el emulador lo que hace es reproducir las características del hardware original sobre el cual corría un determinado programa. Bien, necesita eh, hacerle creer, entre comillas, ¿sí?, al software que está corriendo, que está en una arquitectura diferente a la que vos estás ejecutando. ¿Bien? Sí, tiene que ver con eso. O sea, imagínate vos que un juego de un Nintendo funciona solamente en una Nintendo, no en un Windows 10. ¿Bien? Que es una arquitectura de software y hardware totalmente diferente. Entonces, un programa de Nintendo no podría nunca correr en Windows 10. Entonces, ¿qué se hace? Hay un programa especial que se llama emulador, que lo que hace es reconstruir toda esa arquitectura interna para que dentro de ese emulador se pueda correr el programa de Nintendo. Y entonces ese programa, ese juego,
no sepa que está siendo corrido en un Windows 10, por ejemplo, y vos puedas utilizarlo. Bien, porque de otra forma no podrías utilizarlo. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? Sí, así es. Así es la única alternativa que tenés porque son programas que han sido diseñados para otra arquitectura. Uh-huh. ¿Bien? Bueno, estamos entonces con eso, ¿no? Sí, profe. Yo le quería preguntar que en la clase pasé eso sí, semántica de los lenguajes. No me quedó muy claro, digamos, lo de la semántica formal, sería lo que vimos de lo operacional, de notacional y axiomática. Eso no me quedó muy claro, digamos. Es como que no, no puedo entender, digamos, bien a qué hacían referencia. Bueno, las tres semánticas es una manera de especificar con un lenguaje riguroso, como es el lenguaje de las matemáticas, cómo es el significado de determinadas instrucciones en tu programa. ¿Bien? Entonces, lo que pasa es que ahí tenés que pensar que estás construyendo un compilador. ¿Bien? Si vos estás construyendo un compilador y vos estás diciendo, bueno, en este compilador de un determinado lenguaje, y vos estás construyendo un lenguaje y un compilador, ¿bien? Al mismo tiempo. Cuando vos tenés un lenguaje determinado, uno dice, bueno, este lenguaje va a tener el if, o este lenguaje va a tener el for. Y entonces ahí uno se tiene que preguntar, ¿qué significa el for? ¿Está bien? Uno dice, bueno, ¿qué quiere decir el for? ¿Qué quiero que haga el lenguaje cuando encuentra un for? ¿Bien? O un for each. ¿Qué significa? Por ejemplo, cuando vos tenés en Python un for i in range, ¿está bien? Ese i in range, con un valor, en ningún momento vos le estás asignando el valor de esa i un nuevo valor, sino que automáticamente toma el valor de cada uno de los elementos siguientes en, en una secuencia. ¿Bien? Pero alguien le dijo inicialmente a esa estructura que tenía que funcionar de esa manera. ¿De acuerdo? Porque no es una mera cuestión sintáctica, no es cuestión de escribir for y in range. Ese for y in range funciona de una determinada manera. En algún lugar lo tenés que expresar a eso. Y eso es lo que uno expresa en la etapa de análisis semántico.
acuerdo? Entonces ahí, en ese momento, uno tiene que especificarlo. Y hay muchas técnicas para especificarlo. Están las gramáticas con atributos, están, digamos, las semánticas axiomáticas, denotacional, está de transiciones también. Bien, entonces hay muchas, digamos, maneras formales de especificar ese comportamiento. Algunos usan teoría de conjuntos, otras pueden tener asociadas, como la operacional, asociadas por detrás máquinas abstractas, ¿sí? La semántica denotacional que tiene asociada o que se descansa en la teoría de funciones matemáticas. Bien, entonces cada una de esas instrucciones que te decía, por ejemplo, que hace el foreign range, bueno, eso lo que hace digamos, la semántica denotacional es construir una función de denotación en el cual uno va a especificar formalmente el comportamiento de eso, digamos, de cada una de las instrucciones a través de una semántica, digamos, que se traslada, que se mapea, digamos, a un conjunto nuevo que se llama denotaciones. Y en ese conjunto es donde uno va a operar y va a poder razonar sobre diferentes programas, ¿bien? Sobre el comportamiento. A eso me refiero con qué quiere decir un for in range. Bien, y así como lo tenés para el for, lo tenés para el if, lo tenés para un def, lo tenés para cualquiera de estas instrucciones que uno pueda utilizar. Bien. Claro, profe, ahí yo más o menos entendí, o sea, a qué iba, es como que tenés diferentes formas de especificar un comportamiento que va a ser determinado lenguaje, Exacto. digamos. Pero Exacto. bueno, aprovecho para preguntarle, eh, eh, o sea, especificándolo con cualquier forma, o sea, con lo operacional, la natacional, Sí, o sea, va a funcionar de la misma manera sí, o sea, son formas diferentes para hacer lo de... mismo. exacto, Claro, exacto, bien. Ah, exacto. bien, bien. ¿En qué varía una u otra? Y generalmente, mira, si vos tenés lenguajes que han surgido en ámbitos académicos, generalmente no usan gramática con atributos, generalmente usan, depende si es ciencia de la computación, si hay matemáticos metidos ahí, si hay físicos metidos ahí, en esos lenguajes, en el desarrollo de esos lenguajes, esos compiladores generalmente utilizan o semántica axiomática o semántica denotacional, bien, pueden usar operacional también, pero generalmente esas dos. Ahora, si es un lenguaje que es surgido de una empresa, bien, de la industria, en donde tiene una aplicación comercial, ese lenguaje. Entonces, generalmente le esquivan a toda la gran carga formal que tienen las otras, digamos, las otras técnicas, y van por una gramática con atributos, gramáticas atribuidas que son mucho más directas, digamos, de implementar. ¿Está Claro. bien? Y no tienen tanta matemática dando vuelta. Bien, a pesar de que se trabaja con gramáticas, no son tan rigurosas desde el punto de vista formal, ni tan pesadas para manipularlas como las otras técnicas. Entonces también depende de eso. En cualquiera de eso, digamos, de todas estas ramas, vas a necesitar alguna de esas ramas para especificar cómo va a funcionar el programa. ¿Bien? Claro, El claro. programa en general y las instrucciones. Necesitas alguna de esas técnicas. ¿Cuáles? Bueno, hay muchas. Depende del lenguaje que estés haciendo, bueno, se podría especificar de una u otra forma. ¿Se puede especificar de dos formas diferentes? Sí, se podría especificar de dos formas diferentes, pero al menos una te hace falta. Bien, Claro. eso es, ¿por qué? Porque en todos los compiladores tienen una etapa de semántica. Bien, necesitas una etapa de semántica. Los intérpretes generalmente tienen esa etapa, digamos, más bien reducida, es más escueta, ¿sí? Hace menos cosas. En los compiladores se hacen más cosas en la etapa de, digamos, de análisis semántico. ¿Bien? Pero todos los tienen que tener. Todos los tienen que tener. Además, vos pensás esto, ¿no? Imagínate que estás haciendo un nuevo lenguaje de programación. ¿Bien? Y bueno, vos decís, bueno, tengo la función if, perdón, la instrucción if, tengo la instrucción for, y imagínate que te... A ver,
Ya que estamos. Imagínate que no sé, que agarras, para que estoy inventando una instrucción nueva. Imagínate que algo así. Imagínate. In, y vamos a hacer bien, imagínate que estás haciendo un nuevo lenguaje de programación y decís, bueno, en vez del for in range ese de Python, definimos una nueva estructura. ¿Y qué significa esto? Bueno, acá, ¿cómo lo pensé yo? Una especie de for if. ¿Qué haría eso? Bueno, me tomaría un elemento, para que sea más claro, para ponerlo así, me tomaría un elemento de una secuencia, o sea, tomaría esto sería como una especie de for in range, no como un for in una secuencia, por ejemplo, in un vector, ¿bien? Me tomaría cada uno de los elementos de acá, ¿bien? Lo evaluaría contra una expresión, o sea que esto sería, este elemento se va a someter a una expresión, por eso le llamo for if, ¿sí? O sea, cada uno de estos elementos de este conjunto se sometería a una evaluación de una condición y en el caso de que sea verdadero, lo voy a incorporar a una segunda secuencia que ese va a ser el resultado de esta instrucción. ¿Está bien? Sí. Entonces, yo podría inventar una cosa así, una instrucción, entonces yo en un compilador tendría que especificarlo de esta forma, bien, esta instrucción, y obviamente que después, si alguna técnica que uno utilice, bueno, entonces uno te diría qué es cada cosa, bien, pero de tal forma que vos en un lenguaje de programación puedas agarrar y decir for i in b, y después acá una expresión como i igual o i mayor que 0, y acá, por ejemplo, b2, ¿está bien? Y entonces una instrucción como esta, bueno, podría agarrar y tomarme cada uno de los elementos de acá y evaluarlo si es positivo y incorporarlos ahí. Y mientras tanto, cuando va haciendo eso, acá podría hacer un print, por ejemplo, ¿sí? De el valor de esto. Podría hacer, bueno, acá haría, por ejemplo, i mayor que 0. Tengo un método de intuición nueva, ¿no? Esto y haría esto. Print de bi. O sea, ¿qué haría esto? Según lo que acabamos de inventar, es una especie de for con un if, en donde va a tomar, digamos, uno a uno cada uno elemento de acá, cada uno de los elementos que cumple con esa condición, lo va a incorporar a una nueva estructura y además va a repetir este bloque de código. En el caso de que sea positivo, me lo va a mostrar. ¿Está bien? O sea, eso que nosotros lo dijimos, así, hablado, eso tiene que ser especificado de una manera rigurosa en un compilador. ¿Bien? Yo acá te puse una instrucción más rara, porque si te pongo un for each, que ya has visto, decís, bueno, eso ya lo tenés naturalizado, cómo funciona. Pero imagínate una nueva instrucción que se quiere inventar. ¿Bien? Porque en algún momento se inventó el for each. A alguien se le ocurrió y alguien tuvo que decir, esto va a funcionar de esta manera. ¿Y en qué etapa se hizo? Eso se hizo en la etapa de análisis semántico. ¿Y qué técnica? Bueno, hay muchas formas de hacerlo. Bien, pero tiene que ver con esto. Claro, ¿Sí? sí, ahí me quedo, digamos, no me había quedado, digamos, como la idea general la clase pasada de a qué iba con cada cosa, pero ahí sí la entendí, digamos. O sea, básicamente son todas técnicas que especifican el comportamiento de alguna instrucción en algún lenguaje, digamos. Uh-huh.
exacto. Claro. Bien. Exacto. Lo que sí, obviamente, tenés que, para un lenguaje determinado, por un compilador determinado, tenés que usar la misma técnica. O sea, no podés usar para una parte de un compilador una técnica y para otra parte la otra. No, digamos, no mezclar, digamos. ¿Sí? Es como que estás mandando un mail y redacta la primera parte en inglés, después en español, después en francés, digamos. No, vos escribís Claro. un mail y lo escribís en el mismo lenguaje, ¿está bien? Bueno, pasa lo mismo acá. Lo que sí no se Claro. mezcla. No. Claro, Eso claro. no Sí, sí, se entiende. ¿sí? Bien. Bien, Eh, gracias. no, de nada. Ejemplo muy bien. Sí, a ver. Bueno, vamos a borrar el seguimiento de ahí. Vamos a. Todas estas cosas ya vimos. Yo voy a hacer un pequeño. Sí, ahí llegamos a lo otro. A ver, que pregunta Facundo. A ver, voy a hacer un repaso rápido de las cosas más importantes. Por supuesto, todo el libro es importante. ¿Eh? No es para que uno, la finina siempre se la pongo para que uno tenga una idea de las cosas que vimos en clase, para que uno diga, se vaya acordando qué cosas pudimos, hablamos en clase, pero la finina es un resumen, ¿sí? Y ahora le voy a hacer un resumen del resumen, ¿sí? Bueno, este tipo de cosas siempre son importantes, las definiciones formales, ¿sí? Y una definición formal de un autómata pillo no es simplemente esto, así con la F. Acá esto está presentado así, pero la definición formal siempre, yo no puedo decir F. ¿Qué es F? Tengo que decir F es tal cosa. ¿Bien? Por ejemplo, acá. Esto es porque es parte de la misma explicación, ¿no? Pero acá yo tengo que decir donde F es, por ejemplo, esto. En el caso de la autómata pila no determinista. ¿Bien? Como un estado, un símbolo que lee de la cinta de entrada, pues lambda, algo que lee del tope de la pila y después, digamos, un conjunto de situaciones posibles de estado y contenido, modificación en el tope de la pila. ¿Bien? Bueno, todo esto forma parte de una definición formal. Si tuviéramos en una modalidad presencial, por ejemplo, y tuvieran que hacer un parcial, muchas veces se ha pedido esto, ¿no? Entonces, cuando se pedía, define formalmente el autómata pila, había que escribir esto. Esto que está acá, esta finina, ¿sí? Decir qué es cada cosa, ¿no? No puedo decir esto, ¿no? Tengo que decir sigma, el alfabeto de sigma. Gamma, alfabeto de símbolo de pi. Así. Cada uno de estos que ustedes ya conocen. Muchas veces estaba el error común de dejar F nomás. Entonces escribían esto y ponían F. ¿Bien? ¿Y qué es F? Siempre hace falta decir eso, donde F es tal cosa. En este caso, esto que está aquí, y en el caso de los autómatas pilas no deterministas, bueno, es la definición más general. ¿Bien? Entonces, eso siempre es importante. ¿Bien? En el caso de digamos, de las evaluaciones que hacemos con cuestionarios, esto es medio difícil pedir esto, porque uno tiene que andar escribiendo un montón de símbolos y no tiene tanto sentido. ¿Bien? Pero sí trabajar más con la función de transición, adquiere un poco más de sentido. ¿Bien? Bueno, la otra, la definición como autopila determinista, digamos, sin parte de Q. Esto es importante siempre para todas las máquinas, ¿sí? Para autómatas finitos, determinista, no determinista, ALA, Turing, autómata pila, esto. Entender el concepto de configuración, de definiciones instantáneas y, bueno, las configuraciones iniciales, las finales, ¿bien? Y el concepto de movimiento, ¿bien? El concepto de movimiento, el paso de una configuración a otra. Eso es importante. ¿Bien? Eso que ustedes hacen en el práctico y de poder probar una cadena, a ver si se acepta o no, todo eso tiene un respaldo formal, que es el concepto de movimiento, que me va a permitir ir observando las diferentes, digamos, lugares por donde fue pasando el autómata. Son como diferentes fotos que yo puedo ir viendo, y esto es como una película. Entonces, siguiendo cada una de estas fotos, viendo todo el avance de la película, yo puedo saber desde el inicio hasta el fin, ¿sí?
si una cadena se va a aceptar o se va a rechazar. Y por supuesto un movimiento tiene asociada digamos, un par, una transición válida, digamos. Este movimiento se da si se da esta transición. Ahí tengo una consulta. No, se pueden usar otros símbolos. Se pueden usar otros símbolos, pero uno tiene que decir que son, digamos. A ver, por ejemplo, hay cosas que son convenciones acá en nuestra materia. Nosotros, por ejemplo, cuando lleguemos a la configuración de la máquina de Turing Nala, ¿sí? Ahí te voy a decir, por ejemplo, qué cosas usamos un poco como convención. Pero acá podría usar cualquier otro símbolo, acá podría ser cualquier estado, esto puede ser alfa, esto puede ser W, no hay problema, con cualquiera de estos símbolos se puede usar cualquiera. ¿Sí? Acá usamos Q0 para decir que es el estado inicial, pero vos lo podés poner QL, donde QL es el estado inicial y no hay ningún problema, pero tenés que poner que es QL, digamos. ¿Sí? No hay ningún problema cambiar los símbolos. Acá esto estamos denotando Q0 como la configuración, perdón, K sub 0 como la configuración inicial. Ya si cambia esto, bueno, es un cambio más fuerte, más brusco, pero bueno, podrías poner, por ejemplo, W-0, donde W-0 es la configuración inicial, paso 0, instante de tiempo igual a 0. Ah, bueno, si vos lo definís así, sí lo puedes usar, digamos. No sé para qué lo querés hacer, pero de poder lo puedes hacer. ¿Sí? Podemos usar otro y después poner referencias. Bueno, hay que ver cuál referencia. Deberías poner, claro, las referencias en el lugar, digamos. ¿Sí? No mandar a diferentes libros ni nada de eso. Para que esté, digamos, autocontenido el examen, digamos. ¿Sí? Pero podrías usar otra notación. ¿Qué notación estás pensando ahí, Lautaro? O de qué libro, o de dónde, o qué cosas cambiarías. Ah, sí, se puede poner. Sí. Bien. Hay otra bibliografía, por ejemplo, que no usan las transiciones lambda y usan los epsilon movimientos, por ejemplo, el libro de Hawthorne. Ningún problema. Cuando tuviera la materia, realmente tuviese libro y era todo con movimientos epsilon. Así que no hay problema. Yo no les exijo así de forma rígida una notación. Por supuesto, si la definen, la pueden usar, digamos. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando era alumno varias veces, me tocó eso de que por ahí me exigían, no, hay que usar esta notación. Y, y, y yo por ahí agarrar otro libro u otras, o por ahí quería hacer unas definiciones en el momento, y no, por ahí no me lo permitían, o me ponían muchas trabas. No, yo en ese sentido, tienen libertad para hacer eso. ¿Eh? Bueno, así que esto, sí, no, sí, claro. Uh-huh. Sí. Bien. Bueno, estos de movimientos n pasos, digamos, ¿sí? N movimientos, o un movimiento en n pasos, ¿sí? Lo mismo. Esto es importante. Las formas de aceptación de palabras, ¿sí? Tanto para presencial como virtual. Bueno, esto siempre es importante, ¿sí? La forma de aceptación. Cómo acepta las palabras un autómata pila. ¿Bien? Fíjense en la anotación. Es un lenguaje, por lo cual es un conjunto de palabras que cumplen con tal condición. Dada esta configuración, tengo este estado, toda la palabra a ser leída, el símbolo de base de la pila, al cabo de n movimientos llego a un estado que no necesariamente es de aceptación, es un estado cualquiera. Sí, leí toda la palabra y además dejé la pila solamente con la base de la pila. En ese caso, cuando ocurre eso para todas las palabras, acá alfa, que cumplen esto,
Bueno, entonces estamos hablando de que este autómata fue diseñado para aceptación por vacío de pila. ¿Bien? La otra alternativa sería aceptación por estado final, en cuyo caso, observen ustedes que lo que me interesa aquí es decir que Q pertenece a un estado de aceptación, siempre la cadena tiene que haber sido leída, toda, completa, y aquí el contenido de la pila no es trascendental. Podría haber cualquier cosa acá. Bien, por eso acá le ponemos Z. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que me interesa es que haya llegado a un estado de aceptación. Y en el caso del autómata diseñado para reconocer puro vacío de pila y estado de aceptación, lo que interesa es que haya llegado a un estado que sea de aceptación y además que la pila quede vacía. ¿Bien? Bueno, esto es importante. Estos son ejemplos, visto, ejemplos para entender todo, los analizadores, siempre son importantes los analizadores, bien, todo tiene una incidencia más directa en el práctico. ¿Sí? Esto en el práctico van a tener que hacer seguramente analizadores. Analizadores. Acuérdense que, bueno, está lo que es el preanálisis. Por eso el preanálisis también es importante. Sean analizadores ascendentes. Todo esto. Después entramos a la parte de ALA y Turing. Toda esta parte también es importante para nosotros. Otra vez, definiciones formales, ¿no? La función de transición, decir cuál es, cómo es, ¿bien? ¿Qué es gamma? ¿Sí? En el caso del ALA, ¿no? Formado por todo esto y además unión omega, que es el conjunto de alfabeto de símbolos auxiliares. ¿Bien? Y la función de transición ya conocemos que es a partir de un estado y algo que leo de la cinta, la máquina se va a un estado, escribe un símbolo sobre la cinta y realiza un movimiento a la izquierda, se queda el cabezal en el lugar a la derecha o la máquina se detiene. ¿Bien? Esto es prácticamente idéntico en el caso de la máquina de Turing, lo único que acá se agrega el símbolo de blanco como un símbolo especial y que no puede ser utilizado en estos conjuntos. ¿Bien? Y no tenemos las cotas, por supuesto, en el caso de una máquina de Turing. ¿Bien? En vez de las cotas tenemos el blanco nomás, que es un símbolo que se repite infinitas veces en la cinta. Pero todo el resto es igual. Ejemplo de ALA, de Turing, eso es lo que cambia aquí. ¿Sí? Esto es lo que había preguntado compañero, las configuraciones del ALA y máquina de Turing. Esto, fíjense que esto es más bien notación que estamos usando en el libro de la materia, ¿no? Observen esto que es sutil, pero es importante ver. Esto es en el caso del autómata finito bidireccional. Acá tenemos alfa. En ALA, acá tenemos alfa sub t, porque el contenido se modifica. Alfa significa que el contenido no se modifica. Alfa sub t significa que el contenido se va a modificar en función del tiempo, pero la longitud es constante. ¿Por qué? Porque no puede ir más allá de las cotas. Y en el caso de la máquina de Turing, el contenido puede modificarse y también la longitud puede modificarse. Y se dice además que no es constante, sino que eso puede crecer o decrecer tanto como se requiera. Bien, ese es el componente que
que se modifica en las tres configuraciones, ¿sí? Que son bastante similares, pero ese componente importante se modifica. ¿Sí? Eso es un poco, acá podemos ver las configuraciones del bidireccional, del ala y de la máquina de Turing. ¿Bien? ¿Está bien, Facundo? ¿Sí? ¿Se entiende esto? Como que habías preguntado de la máquina de Turing o el ala. ¿Sí? Fíjese que esto siempre es un estado. Esto es la posición del cabezal en todas las máquinas. ¿Y esto cómo se va modificando? O sea, acá las configuraciones, ¿sí? Si yo tengo una configuración eh, en automóvil bidireccional, siempre van a ser de la forma, bueno, estaré acá en un estado, tendré algo tendré algo aquí y tendré, por ejemplo, un 0, ¿sí? Que me estaría diciendo que estoy en la posición 0, y bueno, de acá me voy a poder mover a otro lado. ¿A dónde me voy a poder mover? Bueno, esta, este movimiento me permitiría, por ejemplo, decir, bueno, me podría pasar a un estado Q1. Fíjense que aquel alfa no se va a modificar. Y acá, bueno, podría mover el cabezal a la derecha. ¿Sí? Y así sucesivamente. Podría tener otro movimiento más aquí, ¿sí? Y ahora moverme a un estado Q2. Este alfa nunca se modifica, y acá en vez de 1 podría volver incluso a la posición inicial, o podría ponerme a la posición 2, y así sucesivamente. Pues estoy analizando cada uno de los movimientos. Eventualmente, según eh, digamos, los estados que tenga este automata, bueno, podría llegar a un estado de aceptación, y en cuyo caso se aceptaría la cadena, o un estado, digamos, de rechazo, para decir, bueno, esta palabra no se acepta. Bien. De forma muy similar, tendremos... Ay, no me deja. Pero si tuviéramos, por ejemplo, acá, en el caso del ala, esta configuración, ¿qué diferencia hay? Bueno, ya que es alfa, este puede ser alfa 1, este puede ser alfa 2, o sea, esto alfa está toda la cadena. Si yo acá tuviera un ejemplo concreto, podría decir, por ejemplo, 0, 1, 0, 1. En el primer caso, siempre va a ser 0, 1, 0, 1, porque el alfa no se modifica. Pero acá, el contenido podría... Uy, me lo copio. Me lo copio, permiso de esa. Bueno, a ver. Acá podría decir que tengo, por ejemplo, 0, 1, y acá podría haber puesto un 1. ¿Sí? O sea, fíjense que si yo, este movimiento sería válido, bueno, depende del autómata, ¿no? Pero podría ser válido en el sentido de que puedo pasar de acá a acá. En este lugar yo podría, ¿sí? Cuando estoy aquí, bueno, a ver, sería de 0 al 1, sería así. Estoy acá, y acá yo podría agarrar y pasar a esta situación. Bien. O sea, podría moverme directamente aquí al primer símbolo, y una vez que estoy, esta es la configuración inicial, ¿no? Con un movimiento, ¿sí? Yo me puedo mover, ¿sí? Estoy en la posición de cabezal 1, o sea, estoy en este símbolo, ¿sí? Estoy mirando con el cabezal el primer símbolo, estoy en el estado Q1, podría tener un movimiento asociado que me permite ir a otro estado y, por ejemplo, modificar este símbolo que está aquí. Eso, supongamos que tenemos una máquina que es eso. Entonces,
¿qué pasa? La cadena quedaría alterada. No pasa lo mismo en el caso del autómata finito bidireccional, porque siempre tengo 0101. Acá puedo tener esta cadena que se modifique, obviamente. ¿Bien? Así que podré modificarla y después moverme, digamos, seguir moviéndome, y así sucesivamente, ¿sí? Y esto podría seguir hasta que llegue a un estado de digamos, de aceptación o rechazo. ¿Bien? Profe, y ahí en ese ejemplo, o sea, de Q1 podría pasar de vuelta a Q0 o no, si fuera Sí, un claro, caso de... porque sí, por supuesto, porque eso va a depender de la máquina. Claro, O sea, en estos las- movimientos son válidos siempre y cuando yo tenga un autómata, digamos, ¿sí? Porque fíjense que las definiciones de los movimientos dependen de que exista un par de la función de transición que sea válido. Si no, no se puede. ¿Sí? A ver, si tengo... En este ejemplo que está acá, es un poco como el que les venía mencionando. Si yo en un grafo tengo esto, que de P a Q, ¿sí? Puedo ir de P a Q, y que cuando estoy en P leo un 0, escribo un 1 y me voy a la derecha, bueno, si estas transiciones existen en el grafo, bueno, yo podría tener este movimiento en el ala o en la máquina de Turing. ¿Está bien? O sea, están relacionados ambos, por supuesto, sí o sí, tiene que estar relacionados ambos. ¿Eh? Sí, ¿Y sí, no, a qué? yo, ¿Podrías ir a cualquier estado? Sí, por supuesto, podrías ir a cualquier estado. claro, sí, yo pregunto un ejemplo así particular sin el grafo, digamos, o sea, dado una secuencia de movimientos a cuál corresponden, por ejemplo, pero claro, sí, sí se puede, digamos. Es que necesitas saber del grafo ahí, digamos. Eh, para saber si vas a poder hacer un movimiento, sí o sí tenés que saber qué pasa en el grafo, si no, no. ¿Está bien? Si no, no puedo. Claro, ¿Sí? O sea, no es que vos podés hacer un movimiento y después te fijas en no, no, o sea, no, vos tenés que tener que ser válido. no más vale, digamos, pero un ejemplo o sea, sin que esté el grafo, que te den movimientos a cuál máquina corresponden, ponerle es como que vos tranquilamente podés pasar de PQ, de QP, un Ah, ejemplo sí, cualquiera nomás, o sea, el pero movimiento es sí, porque te puedes mover para cualquier sí, lado, digamos. sí. Bueno, pero si vos tenés un movimiento así, y yo te digo a qué máquina corresponde, y vos le ves las fotos, ya sabés que esto es un ala. Si yo te muestro que acá se está modificando el contenido, independientemente digamos, del grafo, evidentemente si ese movimiento es válido, Claro, sí, sí, esto sí o sí es un ala, porque, digamos, porque la otra alternativa, si yo veo cotas, sí o sí descartas Turing. Puede ser ala o bidireccional, pero si está modificando el contenido de la cinta, entonces ala. ¿Sí? claro. Sí, incluso ahí, por ejemplo, si el movimiento fuera de P y se queda en P y se modifica, también podría ser, digamos, un movimiento válido, por ejemplo, ¿no? Sí, tal cual. Claro, bien, Tal bien. cual. Sí, sí. Y acá en máquina de Turing te das cuenta porque no tiene las cotas, o sea, Sí, ¿sí? Eso se ve ahí, según los componentes que uno tenga, digamos, según los componentes que uno tenga. Entonces, por ejemplo, vos ves las cotas acá y descartas un autómata pila, pero el autómata pila no tiene cotas ahí. ¿Está bien? Entonces, eh, no sé si alguna vez se tomó algo de eso, pero se podría tomarlo más bien. Lo tomamos ahí como sugerencia tuya y lo incorporamos al recuperatorio. No, bueno, pero se podría, digamos, en base a movimiento uno, o en base a configuraciones, uno podría, digamos, saber de qué máquina se trata. ¿Sí? Eso sí se podría hacer. Pero, de vuelta, los movimientos son válidos porque existe un autómata que dice que eso es válido. Si no, no sería válido. ¿Bien? claro. Sí, sí. Bueno. ¿Sí? ¿Se entendió ahí, chicos? Bueno.
10. A ver, con esto ustedes tienen que pensar en lo siguiente. Cuando ustedes hacen algo en el práctico, ¿bien? Y después les dicen en el práctico, por ejemplo, saber si tal autómata acepta tal cadena. ¿Qué hacen ustedes? Van y lo siguen con el dedo, ¿o no? Más o menos, con el dedo, o lo va viendo a ver por dónde va, por qué estado va, o con los ojos, como quieran, ¿bien? Pero lo hacen informalmente a eso. Bueno, esto es lo mismo, pero formalmente, ¿bien? Acá lo que estamos haciendo es formalizando ese salto que ustedes hacen con la vista de un estado al otro, o con el dedo, a ver a qué estado estoy, cómo se va comportando el autómata. ¿Está bien? Entonces, por eso son cosas que interesan en el teórico. Que no es difícil, digamos, porque en realidad, fíjense que por ahí me parece que los traba más la notación que el comportamiento en sí. Porque muchas veces saben construir la máquina, pero después cuando tienen que escribir lo que está haciendo, ya ahí les cuesta un poco más. Y bueno, eso es una de las cosas que tiene nuestra materia, tiene digamos, esa necesidad de formalismo, digamos. ¿Sí? Entonces, bueno, es una cuestión de practicar un poco también. ¿Ah? Bueno, a ver qué otra cosa acá tenemos. Estas cosas son importantes también, ¿no? El ala y máquina de Turing, digamos, las dos interpretaciones, como máquinas reconocedoras de lenguajes o como ejecutoras de procedimientos. ¿Bien? Cuando hablamos de reconocedores de lenguajes, lo que me interesa es el estado de aceptación que va a alcanzar la máquina ante una palabra determinada. Bien, o sea, si yo tengo alfa, acá voy a empezar con alfa y voy a terminar en Q, donde Q es de aceptación. Entonces, esa alfa va a ser reconocida. Bien, eso me interesa siempre que estoy haciendo una máquina que reconozca cosas. Acá pusimos beta porque es como que no le estamos exigiendo que en la cinta deje exactamente lo mismo que estaba. Acá podría haber estado usando símbolos auxiliares, podría haber estropeado la cinta. Bueno, no me interesa. Acá me interesa que el estado sea de aceptación. Y en base a eso, digamos, podemos tener tres situaciones diferentes, de que la máquina se detenga, bien, en un estado de aceptación, en cuyo caso forma parte del lenguaje reconocido, que no se detenga y directamente que se detengan, digamos, claro, que se detengan en un estado que no es aceptación, en ese caso lo vamos a rechazar a la palabra, y la otra es que no se detenga, o sea, que quede en un ciclo. Bueno, y en ese caso no se acepta ni se rechaza. ¿Bien? Esos son los tres casos que podemos tener en reconocedoras de lenguajes. Y ejecutora de procedimientos era lo que me interesaba, era el efecto que dejaba en la cinta la máquina. Bien, pasa de acá a acá, pero lo que me interesa es en este caso el beta. Cómo transformó ese alfa en ese beta. Bien. Y la otra alternativa que teníamos era que podía repetir infinitas veces un proceso o un conjunto de estados. Bien, y acá usamos esta notación. Ejemplos, variantes. Estas variantes, digamos, tienen su importancia también, los diferentes tipos de máquina de Turing que hablamos hace dos clases, generalizada, la agrega más cintas, más cabezales, cintas en más de una dimensión, ¿bien? La combinación de todos esos elementos. La máquina de Turing universal, que digamos, tomaba en su cinta otra máquina de Turing, hacía lo que esa máquina de Turing hace. También, o sea, simulaba esa máquina de Turing y dejaba en su cinta lo que la máquina original dejaría. Bien, estos son, digamos, los más importantes aquí con los variantes de máquina de Turing. Pero ya no tienen su importancia, digamos, también. Bien, que hablaba de la cantidad mínima de estados que podía requerir al simular una máquina de Turing. Y
llegaba a la conclusión de que eran 2, entonces me crecía la cantidad de símbolos. Y el otro teorema hablaba de la cantidad mínima de símbolos, que era 2, y me crecía la cantidad de estados. Las clases de problemas, bueno, esto nos interesa más que todo en el teórico, más que en el práctico, ¿sí? PNP y NP completo. Este era un subconjunto de NP. Y P era aquellos que podían ser resueltos en tiempo polinómico por unas magnitudes deterministas. Y NP en tiempo polinómico por una magnitud no determinista. Esto en la práctica implica que si tuviéramos una magnitud indeterminista frente a un problema NP, bueno, eso te demoraría un tiempo exponencial en poder dar la solución. Bien. Acá hicimos ejemplos digamos, de complejidad, esto es lo que tuvieron más en práctico. Y esto es un poco de lo que hablamos antes, ¿no? Hace un rato de las especificaciones, ¿sí? Digamos, usando metalenguajes que era principalmente lo que hicimos nombrar la operacional, la operacional y axiomática, y si no, la otra alternativa era directamente por gramáticas, por atributos. ¿Sí? La operacional era la que se basaba en reglas de diferencia y también podía estar soportada por máquinas abstractas, ¿bien? Por autómatas. La denotacional era esa que hablamos de una función de denotación que estaba, que existía, que me permitía relacionar las instrucciones con denotaciones. ¿Bien? No había máquinas abstractas aquí. Y la otra era la axiomática, que utilizaba teoría de conjuntos, lógica de primer orden, para describir el comportamiento de un programa. ¿Bien? Y poder razonar sobre él. La otra alternativa era trabajar con gramáticas con atributos, en cuyo caso era la gramática, pero con 3 componentes ampliados. ¿Bien? El conjunto de atributos, las reglas semánticas y las condiciones. ¿Bien? Después acá había este concepto de atributos heredados y de atributos sintetizados. ¿Sí? Atributos heredados eran los que se podían calcular, ¿sí? A partir de los valores de los atributos padre o de los hermanos de un nodo actual, por supuesto, ¿no? Dada la manera que trabaja, como voy a calcular un nodo que está abajo, ¿sí? En función del padre de los hermanos, eso se corresponde a un proceso de análisis sintético descendente, que justamente va desde la raíz hacia las hojas. Entonces, por eso está relacionando con la forma de cálculo de atributos heredados. La otra alternativa es atributos sintetizados, en cuyo caso el valor de los atributos se calcula en función del valor de los nodos hijos. ¿Bien? Y bueno, por la forma en que trabaja, se lo va a encontrar, uno comúnmente lo asocia a los analizadores sintéticos ascendentes, ¿bien? Que justamente son los que van desde las hojas hacia la raíz. Y si en ese proceso de ir desde la hoja hacia la raíz, yo estoy teniendo conocimiento de los atributos, bueno, puedo calcularlos. ¿Sí? Entonces, por eso van de la mano. ¿Sí? La parte del analizador sintético ascendente es lo que uno hace en la etapa, digamos, sintáctica. ¿Sí? Cuando trabajamos con semántica, bueno, se hace el cálculo de los atributos sintetizados. Y ya después lo otro eran ejemplos digamos, de actividades, de acciones que podemos tener en la etapa de análisis semántico. ¿Sí? Hasta acá hasta ahí habíamos llegado.
¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Eh? Miren, esto último como para liberarlo si no tienen más dudas. Miren, les voy a hacer un par de ejemplitos que tenía aquí, que anoté para que tuvieran. ¿Sí? Les voy a poner algo acá, y ustedes me van a decir qué les parece. ¿Qué opción les parece? ¿Sí? Miren, esto es para, imagínense que, no sé, un parcial, ¿sí? Lo que sea. A ver, ¿qué les parece? Y digan qué opción les parece que es la correcta en cada una. Por ejemplo, bueno, ahí cada uno escribe, por ejemplo, no sé, 1A, 2B, no sé. Ajá. No, ni idea. Esa opción, ¿cuál sería? La F. Ni idea. A ver, ¿alguno más quiere agregar ahí? Bueno, a ver, vamos vamos acá. Vamos a la primera entonces. Una máquina de Turing solo puede definirse como no determinista. Bueno, este es falso, ¿no? Fíjense que acá puede haber, acá no necesariamente hay una opción correcta, ¿eh? Pueden haber varias opciones correctas. A ver si revisan. Ahí pusieron recalculando en el GPS. A ver. Fíjense que puede haber más de una opción correcta. A ver si todos mantienen o cambian. Ajá. Bueno, la autora dice que la opción D. A ver, a ver, ahí. Bueno, claro, termina ganando 2 pesos. ¿Tan seguro? Dice. ¿Tan seguro que quieren elegir esa opción y no otra? No cambia. Está bien. A ver, parecía todo. Bueno, a ver, dice. Ay, justo que la otra la tenía marcada. Claro. Uno, uno B, sí, sí. Eh, ay, Romina, no te entendí si decías las 3 opciones. ¿Estás diciendo la uno? ¿O solamente la uno b estás diciendo y la 6D no estás diciendo?
ver, vamos a ver. Miren, solo pueden definirse como no deterministas. Bueno, esto es falso, ¿cierto? Hemos trabajado con máquinas de estudio deterministas también, o sea, no, están las deterministas, no deterministas, y además tuvimos otros modelos también, como la máquina de Turing generalizada, la máquina de Turing universal, así que no. Solo pueden definirse como deterministas, también es falso, está bien, esto es falso, también. Si son no deterministas, siempre puede encontrarse una determinista equivalente. O sea, si tengo una no determinista, entonces siempre va a existir una determinista que es equivalente. Bueno, esto es verdadero. ¿Está bien? Esto sí es verdadero. ¿Bien? Además, recuerden de que determinista, no determinista son dos equivalentes entre sí, la máquina de Turing. ¿Bien? Si estuviéramos hablando de autómatas pila, bueno, eso sería falso. Pero en Turing es verdadero. La D, genera cadenas de gramática sensible al contexto. Ahí alguno dijo la D, me pareció. O estaban ahí. Bueno, esta opción no es correcta. ¿Sí? Las máquinas de Turing no generan cadenas, reconocen cadenas, que es otra cosa. ¿Sí? No es lo mismo. Las gramáticas sensibles al contexto generan lenguajes sensibles al contexto. ¿Está bien? Ajá, está bien. La máquina de Turing no está generando esas cadenas. ¿Sí? Y ninguna anterior no, esa. ¿Eh? Así que sí, vamos ahí. A ver, vamos a la 2. Máquina de Turing universal. Siempre para luego el procesador de entrada. Bueno, no necesariamente. De hecho, una de las cosas que puedo hacer es quedarse en un ciclo cerrado, no cerrado. Nunca para, tampoco. ¿Sí? Simula, la máquina de Turing universal simula el comportamiento de una máquina de Turing solo si es determinista. ¿Bien? Tampoco es cierto. Simula el comportamiento de una máquina de Turing, cualquiera sea ella. Sí. Si fuera, de hecho, si fuera la opción C, no sería muy universal que digamos, ¿está bien? ¿Sí? Simula cualquiera sea la máquina de Turing. No importa si es determinista. Así que la D aquí. ¿Sí? Así que esa es. Sí, claro. Sí, claro, porque no emula. La máquina de Turing universal no emula. Es simula. Sí, no es lo mismo. No es lo mismo, digamos. Tiene que ser simula. Si fuera emula, eso sería falso. ¿Eh? Ahí está. Bien. Bien. A ver. Tengo un par más acá. A ver. A ver. A jugar de nuevo. Tienen a dos ahí. A ver qué les parece. No quiero escuchar los dados ahí, ¿no? Tiene que ser con la conciencia. ¿Sí? Después de escuchar bien moneda, así no.
Ya uno C, E, acá ya hay discrepancia, digamos. Ahí coinciden. A ver, tenemos el resto. A ver qué dice. Así que en total no pierdo nada. Estamos pasando total, no pasa nada. Al parcial 1 le mando. Ah, parcial. Bueno, pero es más o menos lo mismo, ¿no? ¿Y qué pasa si uno le pifia? ¿Se restan para el parcial? Ajá. ¿Cómo hacemos ahí? Ah, son buenos negociantes. Claro. Bueno, a ver. Bueno, a ver, el primero. Un autómata pila no determinista. Bien, dice, no tiene memoria. Este es falso, ¿cierto? Bien. Tiene memoria de cinta. No tiene memoria de cinta, porque no puede escribir en la cinta. ¿Está bien? Falso. Después dice, tiene memoria de acceso aleatorio. ¿Puede acceder a cualquier parte de la pila? No, es falso. Pero, ¿qué dice acá? Tiene memoria de acceso restringido. Y eso es cierto. La memoria de la máquina, de las autómatas pilas, son de acceso restringido. De hecho, ¿cómo son las memorias? De tipo LIFO. Last in, perdón. ¿Está bien? El último en entrar es el primero en salir. ¿Bien? Entonces, tienen una memoria y el acceso a la memoria es restringido, no es aleatorio ni es, no es restringido. Y de hecho, en particular, se llama así, es LIFO. Bien, si fuera otra estructura de datos, también las estructuras, digamos, también las colas también son memoria de acceso restringido. Lo que pasa es que, digamos, en vez de ser LIFO son FIFO. ¿Está bien? Claro. Entonces acá en el 1 es la C. La 1 sería la C. Ahí, esa es de máquina de Turing o no. ¿Te referís, Facundo, a si tiene memoria de cinta? Sí. Esa es la máquina de Turing y el ALA tienen memoria de cinta. Sí. O sea, a memoria de cinta, profe, es referencia que se puede escribir sobre ella, digamos. Exacto. Exacto. Bien. Y la memoria de acceso aleatorio también sería, ¿o no, profe? Para la de Turing. En realidad, vos podés acceder a cualquier parte de la cinta. Lo que pasa es que no podés acceder en un instante de tiempo dado. ¿Sí? Sí, pero habría que ver si esto fuera opciones múltiples así. Esto generalmente está para memoria, digamos, de una pila, no para una cinta. ¿Está bien?
Pero supongamos que vos estás pensando en una cinta. El acceso que vos tenés es un acceso, le podemos decir, irrestricto a la cinta, más que aleatorio. Porque un acceso aleatorio implica El también acceso hacer... aleatorio implicaría que podés acceder a cualquier parte de la memoria en la misma cantidad de tiempo. O sea, es lo mismo que yo accedo a la posición 3 que a la posición 100. O sea, lo hago en la misma cantidad de tiempo. Por eso, ahí, en todo caso, sería irrestricto, por ejemplo, más que aleatorio. ¿Sí? O sea, fíjense que estas cosas no es la negación necesariamente una de la otra. ¿Sí? Ahí está. Bien. Bien. No sé, ahí, porque te escuché en la voz, pero no sé si quién estaba aportando. Yamil era vos, creo que estaba aportando algo. Sí. Sí, profe. Bien. Bien. Sí, porque tengo el chat y no tenía la ventana participante y no sabía quién estaba ahí. Ahí está. Ahora sí lo tengo. Bueno, entonces, vamos a la 2 entonces. ¿Sí? A ver, los autómatas y lo compila. Solo pueden definirse como no deterministas. Parece falso, ¿no? Solo pueden definirse como deterministas. Eso también es falso. ¿Bien? Generan cadenas de gramática sensible con contexto, también es falso. ¿Sí? Si son no deterministas, bien, siempre puede encontrarse una determinista equivalente. Esto también es falso. ¿Bien? Si son no deterministas, si fuera esto cierto, entonces los autómatas pila deterministas y no deterministas serían equivalentes, y no lo son. ¿De acuerdo? Si yo tuviera que siempre que son deterministas, entonces tengo determinista equivalente, eso sería que decir que ambos modelos eh, tienen el mismo poder de cómputo, digamos, ¿sí? Y nosotros sabemos que no deterministas, los autómatas no deterministas son, digamos, más potentes que los deterministas. Bien, así que también es falsa la C, por lo cual aquí la opción correcta es la E. ¿Bien? ¿Eh? Bueno. Bueno, miren, menos mal que te hicimos trato, si no, algunos salían con -1 ahí, -2, algunos, Algunos salían hechos. Pero bueno. Con el material, claro. Y acá tengo las últimas, chicos. ¿Eh? Bueno, a ver esta última. Esta última ya las libero. En realidad, habría que decir, sí, la última dos habría que decir algo falso, pero Nicolás, claro. Estudiando no vale, dice. A ver, ¿qué les parece?
¿Qué opciones? ¿Qué dice? La primera, ahí Facundo se dejó. Una opción. A ver, ¿es esto? Se demora mucho. A ver, ¿qué les parece? Uno C. Uno C. Segunda verdadera. Ajá. Segunda falsa. Y la 3. Ajá. A ver. Ajá. Bueno, vamos entonces con esto. ¿Sí? La primera dice, quienes deterministas y no deterministas tienen solo la misma capacidad para reconocer lenguajes. Esto es falso. La misma capacidad para reconocer las funciones, esto es falso. Diferente capacidad de reconocer lenguaje y misma capacidad para reconocer funciones. También es falsa. Bien, acá la versión correcta sería o sea, ambos modelos tienen la misma capacidad para reconocer lenguajes, para realizar o alguna determinada función. Así que la opción correcta es la E aquí. Bien. Sí, de hecho, las máquinas de Turing deterministas y las no deterministas son equivalentes, así que tienen que tener sí la misma capacidad. Bien, independientemente de sus interpretaciones. Y después, sí, la eficiencia, sí, en eficiencia difiere, pero no en capacidades. Está bien, una cosa es no poder hacer determinada tarea y otra cosa es hacerlo en un tiempo diferente. Ahí está. Bueno, Nicolás, a ver esto. Claro, sí, todo por todo lo mismo. Así es. El lenguaje que está aquí puede ser reconocido por un ala. ¿Verdadero o falso? Este lenguaje puede ser reconocido por un ala. ¿Sí? Sin ningún problema. De hecho, fíjense cómo lo harían. Y podrían agarrar, empezar aquí, marcar el primero de los símbolos, después del arroba encontrar el primero, marcarlo, volver hasta encontrar el segundo, marcarlo y así sucesivamente. Si en algún momento encuentran de que esta parte no coincide, bueno, van a esto de rechazo y listo. Bien, si cuando terminaron de leer aquí encontraron una arroba, fueron para acá, estaban todos los símbolos marcados, no había ninguno sin marcar, bueno, entonces evidentemente el alfa que venía después del arroba, igual que estaba antes, en cuyo caso se acepta, ¿sí? Entonces se puede. No, con la automata pila no podrías. No, con la automata pila no. No podrás. Entonces, este sería, ¿verdad? No
no hace falta que en la explicación de la respuesta uno describa todo, cómo sería todo de la máquina, pero bueno, una línea, 2 líneas, no podría decir, no darle idea de por qué. O sea, esto se puede ser reconocido por un ala. Bien, de hecho ustedes hicieron ejercicios muy similares a esto. O sea, intentá hacer, digamos, hacer un ala que reconozca estas palabras. ¿Cómo lo harías? Y podrías empezar marcando cada uno de los símbolos de aquí y moverte hasta después de la arroba y buscar si el símbolo que vos marcaste acá, supone que estos son A y B, encontraste una A, bueno, te vas y te fijas si después de la arroba encontrás una A. Si no encontrás una A, después de la arroba, bueno, se rechaza porque acá este alfa no es igual a esto. Si encontrás una A, volvés, te fijas qué letra encontrás aquí, una A, una B, y así vas comparando si una a una son iguales los símbolos. ¿Bien? Si son iguales, entonces se va a aceptar la palabra, la cadena. ¿Sí? Si no, no. Es un poco la idea de cómo podría ser si uno lo construye. Intenten hacer esto como modo repaso, después inténtenlo hacer, ¿sí? Tienen un rato más mañana todavía, intenten hacer un ala que reconozca esto. ¿Sí? ¿Estamos ahí, Diego? Bien. Bien. Sí, le va a salir, tienen que ir haciendo eso, tienen que ir marcando un símbolo por vez, así de similar a otros ejercicios que hemos hecho, incluso creo que este está hecho en el libro, incluso. En la parte de ejercicios así adicionales, creo que está hecho, resuelto este en el libro. Y aquí, si se define una función de transición apropiada, es posible que una máquina de Turing simule un autómata finito, en general, claro, verdadero. Verdadero. ¿Bien? De hecho, imagínense que no fuera verdadero, o sea, es que fuera falsa. Si fuera falsa, entonces no tendría forma de, con una máquina de Turing, modificando su función de transición, que es modificar el comportamiento, de que me simule algún autómata finito o alguna máquina en general, o sea, se me estaría escapando esa máquina. ¿Bien? Y entonces, bueno, se me estaría... Entonces, las máquinas de Turing no necesariamente podrían hacer lo que hacen todas las otras máquinas. Lo cual es falso. Ya sabemos que la máquina de Turing es un modelo más general y puede resolver cualquier problema que pueden resolver las máquinas más simples. ¿Bien? Entonces, verdadero. Una máquina de Turing se puede definir su función de transición convenientemente, de tal manera que simule el comportamiento de cualquier máquina abstracta. Bien. Y eso es todo lo que tenía. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Estamos bien? Profe, yo tengo una última pregunta que quizá es un poco más práctica. Cuando tenemos, digamos, ejercicios en donde, de máquina de Turing, ¿no? En donde son reconocedores o ejecutores de procedimiento, digamos. ¿En cuáles eran los que se debería hacer los estados de error? Que recuerdo que en unos no se hacían y en otros sí se hacían, y es como que en ejercicios me cuesta darme cuenta, digamos, la identificación sería. No sé si me explico. Sí. O sea, en cualquiera de las dos máquinas podés llegar a tener estado de error, ¿eh? En cualquiera. Porque eso de tener un estado de error lo podés tener en cualquiera de las dos máquinas. Entonces, Claro. No es que sea, digamos, característica de algún tipo de máquina. Si querés, es más notorio en las máquinas que funcionan reconociendo el lenguaje. ¿Por qué? Porque al igual que con todos los otros modelos anteriores, a vos te interesa o aceptar o rechazar. Entonces, cuando vos aceptas, está claro. Y si en algún momento encontrás una situación que no, digamos, que no se tiene que aceptar, entonces directamente lo mandas a un estado de error o de rechazo.
Claro, eso serían, por ejemplo, casos en donde tenemos que verificar si una, qué sé yo, una serie de bits, digamos, es igual de un lado o de un asterisco, Claro, por ejemplo, que el otro. Y en ¿no? la ejecutora es cuando tenés que escribir del otro lado lo mismo o Claro, lo inverso o lo que sea. exacto, Esa como que por ahí, bien, bien, esa era exacto. ese es lo que tenía que por ahí no me daba cuenta, no recordaba bien de las clases del práctico y bueno, aprovechaba ahora. Sí, 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 es así como vos mencionaste. Si vos tuvieras digamos, dos palabras separadas por una arroba y tenés que decir si las dos palabras tienen la misma cantidad de unos, por ejemplo, bueno, eso es, estás reconociendo palabras ahí, ¿está bien? Ahora, si vos tenés una palabra determinada y te dicen, bueno, la tienes que copiar después de la arroba a la misma palabra, bueno, ahí estás ejecutando un procedimiento, ¿eh? Que es el Claro, procedimiento de copiar, justamente. sí, sí, O si no, si supone que vos tenés una cadena de ceros y unos, ¿no? Y te dicen, bueno, el objetivo de esta máquina es reemplazar los ceros por A y los unos por B. Estás ejecutando un procedimiento. ¿Eh? A vos te interesa que la cadena en la cinta de que salida te modifica, quede, exacto, que te quede esos valores, los ceros por uno y los unos por B. No independientemente de los estados, si tenés 20 estados o no, podés llegar a tener estado de rechazo, por ejemplo, o de estado de error. Imagínate que vos tenés esa prerrogativa, ¿sí? O ese requerimiento, ¿bien? Y te dicen, son cadenas binarias de 0 y 1, y realmente que vos estás leyendo y encontrás un 2 ahí. ¿Qué vas a hacer? Bueno, no podés. ¿Por qué lo vas a reemplazar? ¿Por una A o por una B? Error, te va a un estado de error. Entonces, o sea, también podrías llegar a tener estado de error en la máquina ejecutora de procedimiento. ¿Sí? sí, profe, sí, ahí me quedó clarísimo. Bien. Muchas gracias. No, bueno. Bueno, me alegro ahí, Facundo. Bueno, Profe, yo tengo una acerca de los recuperatorios. sí. Eh, en el caso de que se quieran recuperar dos teóricos, eh, ¿cómo se haría el tema de los horarios? ¿O cómo se harían? Eh, es que eso todavía no está publicado eso, pero eh, déjame recordar cómo hicimos el año pasado. Primero se hacía el primer teórico, después el primer práctico, después el segundo teórico y después el segundo práctico. Y nos daba justo el tiempo. Pero sí, así tenemos que empezar a las 8 puntual y, en ese caso eh, se podían recuperar, digamos, en ese mismo día, digamos, ¿sí? En esa misma instancia, se recupera uno y después el otro. Buenísimo, profe. Era esa lo nomás. Muchas gracias. Bien, las notas cuando estarían subidas a autogestión. Eh, y lo que ocurre en medio y primero tenemos que corregir a mano, ¿no? Porque tenemos que corregir nosotros a mano los exámenes, porque tienen preguntas abiertas, así que los corregimos a mano y después los subimos. Y un par de días, supongo que 3 días más o menos después de, de parcial. Y estamos a miércoles y capaz que sábado ya estén. Deberían estar el sábado. La nota de recuperatorio se reemplaza. Se reemplaza. Sí. No es que queda la más alta, sino que digamos que te pisa la nota, digamos. El cuestionario de teórico es cuestionario, no hay coloquio, no hay coloquio, sino que, bueno, se han hecho, digamos, las preguntas abiertas así, un poco para que uno pueda, digamos, explicar, digamos, dar un fundamento un poco mayor, porque, bueno, fíjense, no estamos tomando coloquio y siempre hay posibilidad de hacer una aprobación directa, incluso de la materia, entonces tiene que tener su grado de digamos,
digamos, de barrimiento de todos los temas que hay en el programa, ¿está bien? Entonces, ahí nosotros con las preguntas abiertas o, digamos, preguntamos una cosa así más puntual o alguna una cosa que uno tenga que desarrollar, a ver si uno entendió bien el concepto, y eso obviamente lo complementamos con preguntas, digamos, a opciones múltiples para poder hacer un barrio de todo el programa, porque bueno, al no hacer digamos, los orales, bueno, uno tiene que tener determinada garantía de que se ha estudiado todo el programa, ¿no? A eso me refiero. No, en el final sí, yo estoy diciendo, en el final se toma un coloquio, yo estoy diciendo, en este caso, de los parciales, ¿sí? En el primer cuatrimestre, por ejemplo, se tomaron parciales y después, independientemente de la nota que uno haya tenido, así uno haya tenido 2.10, en los dos parciales teóricos había un coloquio, ¿sí? Ese coloquio es el que estoy diciendo que no va a haber ahora, ¿sí? Pero eso es, estamos hablando de las instancias de evaluación parciales del segundo cuatrimestre. Ah, vos te referías al examen final. Sí, en el examen final hay coloquio. Sí, en el examen final hay coloquio. Porque no hay preguntas abiertas. También por eso. En el examen final no hay preguntas abiertas. Hay algunas preguntas hacia opciones y después hay un coloquio con los profes. ¿Sí? No, eso sí se mantiene. Pero bueno, la nota está en el momento, no hay preguntas abiertas, entonces ahí está la diferencia. Bien. Bueno. Bueno, chicos. El martes yo me voy a conectar. Ya en ese momento ya uno va a tener ya las notas y podemos sacar algunos que haya quedado que le haya surgido. Bien. Bueno, gente, entonces, hasta acá llegaríamos. Sigan estudiando, todavía tienen un poco de tiempo, ¿sí? Me pasen más. Mucha suerte para mañana, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido, ¿sí? Por supuesto, lo que rindan bien y ya vean que están regulares y ya no necesitan recuperatorio, seguramente no le va a hacer ni falta venir a la próxima clase. De esos chicos me voy a estar despidiendo, digamos, y si es su caso, los despido. Espero que les haya gustado las clases, que bueno, hemos mantenido también en forma virtual todo este trimestre. Lo que les voy a pedir es que vieron cuando uno termina de hacer una materia, les aparece una solicitud cuando se van a inscribir o cuando entran a la autogestión les pide que llenen una encuesta, ¿sí? Obviamente si uno va y dice no, ignorar, bueno, después no les aparece más, pero yo les voy a pedir si pueden, se toman 2 minutitos y ponen ahí una realimentación, se lo voy a estar agradeciendo. ¿Sí? Siempre me interesa ver lo que escriben. ¿Sí? Bueno, eso nomás por mi parte, y bueno, ya nos vamos a estar viendo seguramente en la facultad, en forma presencial, ya nos vamos a estar cruzando. Usted tiene mi mail por cualquier cosa que necesiten, siempre van a poder ahí dirigirse ahí o me buscan en los laboratorios. Yo trabajo en el laboratorio de investigación de software, ya varias veces les conté, ¿sí? Segundo piso, edificio Madres, cualquier cosa me pueden buscar ahí si necesitan algo. ¿Sí? Bueno, chicos,
Nos vemos. Que anden muy bien. Bueno, ojalá. Ojalá como sea con mucha suerte. Bueno, chao, Melanie. Bueno, muchas gracias, Matías.